este glorioso día, martes 12 de septiembre de 2023, exactamente a las 8:38, de acuerdo a mi reloj, aquí en el pueblo de Mayagüez, en la ciudad de Mayagüez, en Puerto Rico. Para la gloria de nuestro Dios, tengo el honor y el privilegio de dirigirme a ustedes y traer un mensaje de la palabra de Dios que el Señor me inquietara en esta mañana mientras oraba, hablar al público esta palabra sencilla y breve, pero que trae fortaleza a nuestras vidas y es necesaria que nosotros la tengamos presente y en mente día a día, momento a momento, minuto a minuto, todo el tiempo. Padre bueno, Padre de grande misericordia, te doy gracias porque tú me permites una vez más hablar tu palabra. Cada vez que lo hago, Señor, lo considero el privilegio más grande que tú me puedes dar, el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener. Te suplico que tú bendigas esta palabra en mi vida, en la vida de mis hermanos que la han de escuchar y sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. Gloria al nombre del Señor. Quizás usted diga, pero ese Salmo 23 ya yo lo sé al dedillo, y todo el mundo habla de él, digo, mucha gente habla de él, y mucho se ha predicado, ya que estoy cansado de oírlo, de escucharlo. Primero, déjeme decirle, el día que usted se canse de escuchar la palabra de Dios, de leerla, y de que alguien le hable de ella, usted está en un problema serio. La palabra de Dios es miel, es dulce, es agradable, es vida, es salud. No podemos cansarnos de ella. Es agradable. Cada vez que la leemos en el mismo lugar, mismo libro, en el mismo capítulo, en el mismo verso, usted va a encontrar una o más enseñanzas diferentes a las que había escuchado y oído y entendido las otras 459.500 veces que lo había leído y lo había escuchado. ¿Amén? Esa es la palabra de Dios. En esta noche quiero concentrarme en este verso 4 de este Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado del pastor en los tiempos de David, cuando se escribió este salmo, siendo que David era un pastor y él sí sabía de lo que estaba hablando, él sabía lo que era un callado y sabía lo que era una vara. El callado era para rescatar ovejas cuando se iban por el precipicio, y la vara era para guiar el rebaño, no para golpearlas, sino para infundirle un cierto respeto a las ovejas para que obedecieran la ruta que tenían que seguir de acuerdo al criterio de su pastor. Gloria al nombre de Jesús. En nuestro caso estamos hablando de nuestro pastor como tal, el Cristo de la gloria. Pastor por excelencia, único pastor, al cual nosotros tenemos que rogarle, pedirle misericordia, perdón y que su gracia cada día nos guíe, nos lleve de la mano por donde quiera que vayamos. Son muchas las sombras, son muchos los valles de muerte, son muchos los momentos difíciles, angustiosos que nosotros tenemos que enfrentar día a día. La palabra dice que Jesús dijo, en la palabra está registrado que cada día trae su propio afán. Y esos afanes, algunos de ellos son problemas serios, circunstancias fuertes, algunas veces difíciles de resolver, pero qué hermoso cuando vemos que al pasar de los días, el Dios de la gloria resuelve la circunstancia que parecía tan difícil, tan inalcanzable. Y aquí vemos al Dios de la gloria glorificado. Aleluya. Por eso nuestra confianza tiene que estar en ese Dios poderoso que ha prometido ser nuestro pastor, ser nuestro guía,
el cual nos guiará por la senda de justicia en este mundo a través de su palabra, para un día encontrarnos en el reino eterno con Cristo Jesús, Señor nuestro, con el Padre de la gloria, creador y sustentador del universo, y con sus santos ángeles que le alaban y le glorifican constantemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús, mientras enseñaba a los discípulos, allí en el capítulo 6 de Mateo, los discípulos le hacen un acercamiento y le dicen: Señor, enséñanos a orar, porque para tener el cuidado y la gracia de ese buen pastor que habla el Salmo 23, tenemos que orar, tenemos que dirigirnos a Él, tener una íntima comunión con Él día a día. Y para eso el Señor le dio un patrón a seguir, no unas palabras para que las repitamos mecánicamente, muchas veces sin saber lo que decimos, porque lo decimos en una forma mecánica, que lo menos que hacemos es sentir en el corazón la esencia del pensamiento y significado de lo que se está diciendo y pronunciando con nuestros labios. La oración tiene que ser y debe de ser, y Dios espera que sea, un pensamiento que surge en nuestro corazón de acuerdo a la actitud que tenemos hacia Dios, basado en nuestra fe y nuestra confianza en su gracia, su provisión divina y en su misericordia. Aun cuando estemos en valle de sombra de muerte, allí sabemos que Él está con nosotros y nos lleva de la mano. Que no estamos perdidos, que no vamos a fracasar. Mire, hermano, aun cuando nos muramos en esa situación tan difícil, vamos a estar con Él. Gloria al nombre de Jesús. Las glorias que el Señor nos promete en este mundo son pasajeras. Las bendiciones que alcanzamos, tan hermosas que son, gloria a Dios, todos las anhelamos, pero son pasajeras. El día que nos vayamos de este mundo, quedan aquí. Posiblemente terminen antes de irnos. Sí, hay glorias que alcanzamos que terminan antes. Gloria al Señor. Pero Jesús, entre las enseñanzas que le da al discípulo, mientras le enseñaba en este verso 12, me gusta una palabra que dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gloria al Señor. Es decir, que una de las pautas, una de las directrices, uno de los mandamientos prácticamente, aunque no dice aquí que sea un mandamiento, pero no deja de ser una enseñanza que categóricamente puede decidir el que alcancemos el reino de los cielos o que fracasemos en ese intento de llegar a su gloria. ¿Por qué? Porque si no perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden, como aquí dice, según dijo Jesús, entonces estamos en problemas con nuestro Dios, porque Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. De hecho, la palabra del Señor enseña en varios lugares donde el perdón es indispensable para que el Dios de la gloria también nos perdone a nosotros. Y en esta mañana yo quiero cerrar estas breves palabras, este breve mensaje, diciendo que nosotros tenemos que perdonar, aprender a perdonar. No es fácil, nada de fácil. No he dicho que es fácil, Jesús no dijo que era fácil. Dijo perdonen, pero no dijo, ¿va a ser fácil perdonar? No, no. Hay gente que nos hace la vida imposible. Y es casi difícil perdonarlos, a menos que no tengamos el amor ágape que pone el Espíritu Santo en el creyente cuando es transformado. No se puede perdonar a esa persona. Pero ¿sabe qué? Cuando experimentamos el gozo del Espíritu, cuando tenemos una experiencia gloriosa con Dios personalmente, cuando tenemos una vida de comunión, de consagración y de seguimiento en la fe día a día con nuestro Dios, yo le digo que sí es fácil perdonar. Al punto que en vez de sentir rencor, odio, molestia, incomodidad, deseo de que sea destruida esa persona que le ha ofendido o le ha hecho algún daño, en vez de sentir esos sentimientos que son procedentes del infierno, que el Señor los reprenda, porque el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 10, que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, vino solamente para robar, matar y destruir. Eso es lo que Él quiere. Y uno de los pensamientos que pone en el ser humano es que nosotros deseemos la destrucción de aquellos que nos han ofendido.
Pero Jesús vino para dar vida. Jesús no vino para que se pierda ninguno, sino para que todos sean salvos. Por lo tanto, el deseo de Dios no es que perezcan, sino que sean restaurados. Y cuando el Señor pone en nuestro corazón el amor ágape que viene del cielo, y el único que lo transmite a nuestra vida es el Espíritu Santo, y a menos que no muera en nuestro corazón, no lo va a hacer. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no ha tenido un encuentro con Dios, es posible que usted tenga parte de ese amor ágape, pero no lo va a tener completo como debe ser. Va a perdonar a unos, va a perdonar a otros, depende de la ofensa. Depende de la ofensa, si es más o menos se la perdono, pero una vez un religioso me dijo, Jesús dijo que si te dan un golpe en un lado de la cara, que le pongas el otro. ¿Qué tú harías si te dan una cachetada? Y yo le dije, ¿y tú qué haces? Dice, no, me dice él a mí, no, la pregunta te la hice yo a ti, contéstame tú primero y yo te digo después. Y yo le dije, no, la inquietud fue tuya, tú me tienes que decir primero para que me enseñes qué hay que hacer cuando me den la primera. Y me dijo, bueno, yo te voy a decir la verdad, depende de cómo me duela, yo actúo. Depende de cómo sea el dolor que yo sienta. Ve usted, no estaba dispuesto a perdonar, no estaba dispuesto a ponerle a otro lado de la cara para que le den la segunda. Es decir, que no es cuestión de hablar, hermanos, es cuestión de tener el amor de Dios, cuestión de tener una relación con Dios y vivir confiados en el Señor, arreguindados de Él, porque es la única forma de que en el momento preciso y adecuado podamos perdonar, porque no es fácil, a menos que el amor ágape del Señor esté puesto en nuestro corazón. Y Jesús fue categórico, y en el libro de Lucas yo he repetido este texto tantas veces y lo voy a seguir haciendo mientras tenga vida, porque es indispensable que todo ser humano, empezando por mí, lo tengamos presente. Jesús dijo en el capítulo 6 y verso 31 del Evangelio de Lucas, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por lo tanto, si nosotros aspiramos a que Dios perdone nuestras culpas, que son muchas por cierto, y feas, si nosotros aspiramos a que Dios perdone nuestros pecados, que son muchos, muy ofensivos a nuestro Dios, y en muchísimas ocasiones a las personas que nos rodean también. Si nosotros perdonamos que Dios limpie nuestro corazón, nuestro alma, nuestro espíritu, y que podamos llegar al reino eterno, pues entonces nosotros estamos llamados a perdonar también. Aún aquellos que piensan diferente a nosotros, aquellos que no han hecho agravio, y cuántas cosas. A mi mamá la asesinaron. Un hombre la asesinó. Le dio varias puñaladas con una cuchilla, un arma hiriente. Ella murió desangrada minutos después. ¿Y qué yo hice? Cuando el policía que estaba detrás de la investigación me llamó a una oficina aparte y me aconsejó, yo en ese tiempo yo era muy joven, yo tenía 22 años, completamente ignorante. Estaba comenzando los caminos del Señor, pero ya tenía cierta madurez porque mi pastor se encargó de enseñarme estos principios. Mi primer pastor, reverendo Anselmo Rodríguez, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en el pueblo de Cabo Rojo, en los años 70 y algo por ahí, hasta el 78. Mi hermano pastor Anselmo me enseñó y me dijo cómo actuar. Ese señor que asesinó a mi mamá, yo nunca en la vida jamás, nunca, pero nunca, sentí el más mínimo pizca de rencor contra él ni de odio. ¿Usted sabe lo que yo sentí? Tristeza, pena y dolor, porque yo sabía el delito que había cometido, no para conmigo, sino para Dios, porque había tomado la vida de una persona en sus manos. Ese es el perdón que Dios está buscando. Aquella persona que le hacen un daño muy grande, muy significativo, eso es lo que Dios habla de perdonar, porque si usted viene y por ejemplo, estacionando su automóvil, no se percata que hay una flor, mi esposa había sembrado una mata de flor, una planta de flor, y su automóvil la pisa y la mata, la daña. Eso es una ofensa, mire, eso es una bobería, eso no tiene ninguna importancia. Eso lo perdona cualquiera, porque la tienda vende más flores de las mismas. Es posible que hasta tenga semilla de ellas. Eso no son los perdón que Dios está hablando. Dios está hablando perdón cuando sean unas ofensas grandes.
como por ejemplo, las que nosotros le hicimos a él, que fuimos destituidos de su gloria, según dice Romanos 3:23, y él estuvo a bien enviar a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, Jehová es nuestro pastor y vamos a estar amparados y confiados en su mano, porque su vara y su callado nos infundirán aliento, aun cuando el valle de sombra de muerte nos esté rodeando. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea con vosotros. Alabado sea el nombre de